La más cordial bienvenida a los participantes de este importante foro, la más cordial bienvenida a la Casa del Pueblo, el Congreso de la República. Agradecer a las entidades convocantes de este encuentro y felicitar el esfuerzo que el Congreso de la República de Guatemala, por medio de su presidente, por medio de su junta directiva, en asocio con las entidades que han convocado este encuentro, por considerar que estamos hablando de una temática fundamental para la vida, para la familia, para la gobernabilidad y para el bienestar de nuestras sociedades. Quisiera pensar que mi exposición pueda ser un marco referencial, un marco que permita visualizar la posición geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de Guatemala, y que esto pueda de alguna manera sustentar en la realidad lo que los dignos expertos y conocedores de los temas traerán a conocimiento de los parlamentarios presentes y de aquellos que se han conectado virtualmente a este importante foro. Guatemala es puerta al norte, Centroamérica es puerta al sur. Eso implica una profunda responsabilidad en el manejo y en el desempeño de la gobernabilidad en nuestra zona. Pueden ver las naciones centroamericanas, el Istmo Centroamericano. Tenemos un sistema de integración centroamericano al cual se ha sumado República Dominicana. La hemos recibido con mucho amor y aprecio, pero esta es la región. Una región con una población que, según las últimas cifras, que no son muy actualizadas en la región, nos dicen que tenemos una población de 50.680.809 personas. Solo en el caso de Guatemala se registran 17.874.000 habitantes y estamos seguros los guatemaltecos que estamos ya llegando a los 19 millones de habitantes, lo que quiere decir que más o menos Centroamérica puede tener una población de 55 millones de habitantes. Centroamérica tiene una extensión territorial de 523.777 kilómetros cuadrados de territorio. Por favor, la visualización del territorio. Está bien, regresemos, por favor. Y para una propuesta imaginaria, estamos a 300 metros del kilo cero que ustedes van a ver en el Palacio Nacional, que es el sitio desde el cual se miden todas las distancias en nuestro país. Estamos a 300 metros de ese lugar. Pues desde ese lugar a Puerto Quetzal en el Pacífico tenemos una distancia de 106 kilómetros. Pero desde este lugar a nuestro puerto en el Mar Caribe tenemos una distancia de 292 kilómetros. Tenemos una distancia de 282 kilómetros a la frontera con El Salvador y tenemos una distancia de 316 kilómetros con la frontera con Honduras. El lugar en el que estamos, a la frontera de Panamá con Colombia, hay una distancia de 4.474 kilómetros. Quise traer estos datos y esa visualización para que construyamos la conciencia en este debate o en esta discusión de los temas
de la posición geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de Guatemala. Esta posición privilegiada es oportuna para el bien y para el mal. Esta posición nos permite poder, como cabeza de región, geográficamente hablando, poder desarrollar todas nuestras expectativas e intereses orientados a la América del Norte, a México, Estados Unidos y Canadá, el mercado más grande del mundo. Pero también esa posición geoestratégica nos pone como nación y como país en una posición geoestratégica para el bien y para el mal. Y cuánto quisiéramos hablar del bien y de poder pensar que la región como tal pudiese insertarse en un mercado del norte y poder hacer un intercambio de capacidades. Pero tenemos lamentablemente que hablar hoy de la parte negativa de esa posición geoestratégica. Nuestra posición geoestratégica nos pone bajo la amenaza permanente, bajo el riesgo permanente, bajo el acoso permanente de flagelos como el narcotráfico, como el tráfico ilegal de personas, como las migraciones irregulares, el tráfico de armas y, por qué no decirlo, de las acciones del terrorismo que de alguna manera tiene que transitar por el istmo centroamericano hacia su objetivo, que es el norte y particularmente los Estados Unidos. Pero quiero hacer mención de algo, y luego voy a presentar a los 3 oficiales de aire, mar y tierra que están presentes en este primer semicírculo. Los voy a presentar a ellos por nombre y funciones que desempeñan, pero quiero hacer una mención. A Guatemala se le retira la ayuda militar estadounidense en 1978. El presidente Jimmy Carter toma una decisión y le plantea un bloqueo militar a Guatemala. Muchas gracias. Y nuestro ejército, nuestras fuerzas militares, no reciben ninguna ayuda militar desde el año 78. Y estamos teniendo cooperación para una fuerza especial naval en la lucha antinarcótica. Y estamos teniendo algún apoyo para los controles de defensa aérea, pero no en una acción decidida de una alianza estratégica para que nuestro país, que es el primer muro para la droga, para las armas, para el terrorismo, para las migraciones ilegales, es nuestro país. Y sin embargo, esa tarea la hemos tenido que cumplir solos, con nuestros propios recursos, con la coordinación en la región, pero con nuestros propios recursos. Y lo hemos hecho bajo una premisa fundamental y constitucional, que es: el Estado de Guatemala en su Constitución lo dice, está creado para la defensa de la persona y la familia y la realización del bien común. Y esa es la misión que nuestras fuerzas de defensa, que nuestros centros de inteligencia, que nuestros centros de defensa nacional tienen como fundamento para el cumplimiento correcto de sus tareas. Quiero referirme al narcotráfico en 3 expresiones: por mar, vía marítima. Avancemos un poco la visual. Guatemala tiene un mar territorial en el mar Pacífico de 115.483 kilómetros cuadrados. Tenemos en el Pacífico más mar territorial que territorio continental.
108.000 kilómetros de territorio continental versus 115.000 kilómetros de mar territorial en el Pacífico. En el Caribe tenemos una extensión de mar territorial de 9.000 kilómetros. Y esa es nuestra responsabilidad: proteger, defender y cubrir la llegada de ese flagelo, la llegada de ese flagelo por vía marítima. ¿Cómo lo hacemos? Con una fuerza especial naval que esperó 50 años tener un buque. Y hace 2 años llegó un buque, que es un buque que se convierte en una estación náutica que permanece 30 días en mar abierto y evita que nuestras fuerzas especiales navales tengan que transitar en lanchas rápidas y lleguen hasta nuestra última milla náutica y tengan que regresar por falta de combustible. Adquirimos un buque en Colombia. Me siento muy satisfecho de haber sido parte de esa gestión, y ese buque hoy es nuestra estación naval en el Pacífico, que es uno de los lugares por los que más el narcotráfico acosa y llega a nuestras tierras. Si pudieran poner la gráfica, vean ustedes. Esas son las rutas, son las trazas marítimas del narcotráfico hacia Centroamérica y el sur de México. Embarcaciones capturadas 48, droga incautada 4.369.30 kilogramos, personas detenidas 76. El monto, el valor de esa droga, $62 millones. Bien podría servir el 10% de ese monto para fortalecer nuestra fuerza naval. Pero no es así. Y esperaríamos por lo menos esa reciprocidad cuando nosotros cumplimos esas tareas de una manera decidida. Veamos, por favor, estas son las nuevas rutas, nuevas trazas que el narcotráfico ha marcado ante la posición férrea de nuestra fuerza naval de combatir el narcotráfico que llega vía marítima. Están cambiando rutas y están cambiando procedimientos. Cuando fortalecimos nuestras fuerzas del mar, se incrementó el narcotráfico vía aérea. Y ahora me quiero referir al narcotráfico vía aérea. Si podemos visualizar, estas son todavía rutas del mar. Nuestro mar territorial, ahora sí, estas son aeronaves. Vean ustedes, en el año 2019, 75 aeronaves, 2020, 38 aeronaves, 2021, 21 aeronaves, en el 2022 ha caído una nave capturada, en lo que va del año. Pero vamos desde monomotores, bimotores y leader jets, que están llegando. Ahora verán ustedes. Visualicemos aquí tenemos el proceso de destrucción de pistas clandestinas. Es complicadísimo ese proceso. Muchas de las pistas clandestinas están en propiedades privadas y para poder llegar a la destrucción de esas pistas no se tienen los permisos de los propietarios y se necesita de acciones judiciales que autoricen la destrucción de esas pistas. Veamos el mapa, otro, donde están las pistas clandestinas. Hay uno que muestra, sigue adelante, ese. Vean ustedes. 496 pistas ilegales que tenemos que combatir, que tenemos que destruir, que tenemos que evitar que la droga que va principalmente para el norte llegue
Nuestro país primero fue puente, luego bodega, luego narcoproductor, y hoy seguimos siendo una ruta inevitable. No hay un solo aeroplano que salga de Colombia o de Venezuela. El 96% de aeronaves salen de Venezuela. Que tenga autonomía de vuelo, que pueda ir más allá de nuestra frontera norte. Y es por eso que ustedes ven eso en esos mapas. Continuemos. El tráfico de drogas vía terrestre. Tenemos en la región centroamericana un sistema de fronteras muy poroso, muy fácil de burlar, muy fácil de alterar. Tenemos extensiones territoriales limítrofes donde la gente no sabe si está en Honduras o Guatemala o El Salvador o Guatemala o Nicaragua o Costa Rica. Son lugares selváticos que pueden ser propicios para ese trasiego de la droga vía terrestre. Tenemos el transporte de cargas que viene de Panamá hacia Guatemala, que también es utilizado. Tenemos el tema portuario, los controles portuarios. Lo que quiero destacar y quisiera como ofrecer como marco para lo que ustedes nos van a exponer es: somos, querramos o no, un paso estratégico del mal. Y esa condición nos pone como sociedad en la necesidad de fortalecer nuestros esfuerzos para enfrentar esos flagelos, pero también nos deja tremendos problemas como sociedad. El menudeo del narcotráfico, el narcocultivo. Hemos destruido laboratorios de procesamiento de droga. La pasta básica de la cocaína está llegando encubierta en recipientes de detergentes y está siendo ya refinada en laboratorios en nuestra costa caribe. ¿Por qué razón? Porque un kilo de droga comprado en Colombia al narcotráfico, a un kilo de droga ya refinada comprado en la costa pacífica de Guatemala o en la costa atlántica caribe de Guatemala, tiene una diferencia de precios muy grande. Por eso somos estratégicos para estos flagelos. Y hay tanto que decir de las implicaciones de la presencia del narcotráfico en nuestro país. La incidencia del narcotráfico en el comercio, la incidencia del narcotráfico en operaciones lícitas, renta de casas, locales, fincas, bodegas, transporte, cuerpos de seguridad. La implicación es muy fuerte. Quisiera ahora hablar de los otros flagelos. El tráfico ilegal de personas. El tráfico ilegal de personas, producto del coyotaje, que viene desde Sudamérica, del Caribe, y hemos encontrado grupos que vienen en esos procesos de coyotaje y de tráfico ilegal de personas que vienen del Medio Oriente y que llegan a Costa Rica, que llegan a Nicaragua y empiezan su ruta, que no son migraciones irregulares, sino son producto del coyotaje y el tráfico ilegal de personas. Muy dramático el tráfico de menores de edad. Las deportaciones que Estados Unidos hace de menores no acompañados centroamericanos y extrarregionales es muy grande, es impensable el número, pero es un fenómeno. La trata de personas, la movilidad de personas con vínculos delictivos que van huyendo de la justicia y van buscando refugio al norte, la movilidad de personas con vínculos con el terrorismo. Honduras, El Salvador, México ha capturado en esas caravanas y en esas movilizaciones a personas vinculados con grupos radicales islámicos. En Guatemala tuvimos un caso patético de la
venta ilícita de pasaportes, que todavía se investiga, de personas que estaban vendiendo pasaportes a grupos islámicos. El tráfico de personas es una de las situaciones trágicas que nuestra región vive. Veamos ahora las migraciones irregulares. Y en esto sí llamo mucho a la reflexión, y especialmente de quienes vengan de los Estados Unidos de América. A partir del 2018, cuando el presidente Trump asume ciertas políticas y cuando Guatemala asume una posición coherente de ofrecerse como un tercer país seguro, se empieza a movilizar en la región una acción en contra de las decisiones del presidente Trump. Y se empiezan a hacer movilizaciones desde los Estados Unidos, coordinadas y financiadas, y en Centroamérica, especialmente en Honduras. Y me lleva a hacer estas preguntas. ¿Quién organiza las caravanas? ¿Quién organiza en Honduras las caravanas? ¿Qué ONGs hondureñas con financiamiento internacional hacen esa labor? ¿Quién las financia? ¿De dónde llega el dinero para poder movilizar 9,000, 10,000, 11,000 personas que van a caminar desde San Pedro Sula y aspiran llegar a los Estados Unidos? Y vienen asistidos con alimentos, con medicinas. Luego, ¿quién las acompaña? ¿Quiénes son las ONGs que dicen que defienden derechos humanos que van acompañando esas marchas? Que se sabe perfectamente que son irregulares. La migración es un derecho humano, claro, pero no una migración irregular, una migración en masa como la que hemos tenido que detener en Guatemala. ¿Cómo actuaron los estados? De dónde salen, por dónde pasan y hacia dónde van. Guatemala decidió el año pasado, por una decisión valiente del presidente Yamatei y producto de la pandemia que nos agobia, dice, no entra nadie de esa forma. Y nos tocó que nuestra fuerza pública, la Policía Nacional Civil, con el apoyo decidido del Ejército de Guatemala, bloquearan el ingreso de caravanas irregulares de más de 5 o 8,000 personas. Y tuvimos una guerra mediática en contra de la decisión del Estado de Guatemala. Pero era una decisión soberana. ¿Por qué razón? Porque en las caravanas de principios del año pasado, que fueron a México, México decidió permitirles el ingreso. Les permitió algunos permisos de trabajo. Los llevó a tener ciertas condiciones de vida en México. Pero pronto esta gente empezó a regresar a sus países. Y de regreso se quedaban en Guatemala. Y empezaron en Guatemala, muchos de ellos a hacer trabajo honesto, pero muchos de ellos a organizarse delictivamente. Y esas razones, como una responsabilidad plena y clara del Estado de Guatemala, han evitado el paso de las caravanas irregulares que vienen en actitud, muchas de ellas violenta, que no quieren aceptar controles sanitarios y mucho menos controles migratorios. El tráfico de armas, mercado negro de armas, grupos de interés, guerrillas, delincuencia organizada, carteles del narcotráfico. Las armas que llegan a la región tienen esos grupos de interés. Hay grupos irregulares armados que hoy vuelven a abanderar temas como que fuesen guerrillas. Hay delincuencia organizada y fundamentalmente hay carteles de la droga que ustedes los pueden ver, y particularmente en México, que son tan poderosos como las fuerzas militares, con armas de grueso calibre, con misiles tierra-aire, y ese mercado de armas es atractivo para estos grupos. Rutas del flujo de armas de fuego. Toda esta información, si alguien la quiere obtener, con mucho gusto
los organizadores y el Congreso de la República la puede proporcionar. Continuemos. Y será ya la parte concluyente. Bueno, acá está, regrese por favor. Esta es una evidencia de captura de personas vinculadas a grupos radicales islámicos en México y en Costa Rica. Están estos dos casos que me pudieron facilitar los cuerpos de inteligencia. Continuemos, por favor. Vínculos de la delincuencia común y organizada. Personas nacionales e internacionales que forman parte de esos grupos. Financiamiento nacional e internacional para sus operaciones. Muchas veces el narcotráfico financia cierto flagelo delictivo, secuestro, extorsión, robo, para distraer la fuerza pública, atender esos flagelos y tener ellos menos oposición en sus operaciones ilícitas. Cabe la casualidad que cuando hay una caravana de ese tipo, el narcotráfico tiene operaciones exitosas, porque el Estado tiene que distraer sus elementos, atender la caravana que muchas veces llega a niveles como la última que quemó algunos vehículos de nuestra fuerza pública. Vínculos con las fuerzas públicas también los hay. Controles territoriales para garantizar rutas y trazas, lavado y blanqueo de activos. Por supuesto que sí. Entonces, quisiera, ustedes pueden ver, decomisos, cualquier cantidad de vínculos y relaciones, la incautación de miles de millones de dólares que nuestra fuerza pública hace. Digamos, son las operaciones lícitas que terminan siendo vinculadas a estos flagelos. Fachadas de operaciones comerciales, servicios de transporte, seguridad, servicios financieros y banca. Claro que sí. Se las ingenian de muchas maneras y hacen y llegan a la banca nacional y utilizan los servicios de la banca nacional, como seguramente sucede con la droga que sube y el dinero producto de la droga que baja. Porque la droga que sube tiene un precio. ¿Y cómo baja lo que se paga por esa droga? Baja muchas veces en containers por medio de navieras, pero también baja por medio de servicios financieros, que seguramente ustedes que son expertos nos van a ilustrar en ese sentido. Quisiera ya estar en la parte final. Conclusiones. Mis conclusiones personales. Si yo quiero el bienestar de mi familia y de mis hijos, yo no puedo cruzarme de brazos. Por favor, regresemos. Conclusiones nacionales y regionales. Sí, estamos haciendo un esfuerzo enorme de parte de nuestros cuerpos de seguridad para coordinar tareas con las autoridades a nivel centroamericano. Las conclusiones institucionales del Congreso de la República, ustedes ya las escucharon de voz de nuestra Presidente. Hemos endurecido penas para el coyotaje, hemos endurecido penas para el narcotráfico, hemos fortalecido el sistema de justicia, aprobando presupuestos. En este mismo recinto aprobamos presupuestos para el organismo judicial, para el Ministerio Público, para hacer una eficiente investigación. Las instituciones como el Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil y otras fuerzas de seguridad tienen una determinación en sus planes operativos de que tenemos que defender el territorio pensando en nosotros y en la cooperación que nosotros brindamos para que otras sociedades no sean dañadas y afectadas por este flagelo. Las instituciones del sector justicia, Ministerio Público, organismo judicial, hacen una tarea cotidiana. Los jueces distritales, los jueces departamentales están teniendo los procesos de estos narcotraficantes y muchos de ellos son acosados, son asesinados, son amedrentados, son secuestradas sus familias. También debemos ponernos en los zapatos de los jueces y de los cuerpos de investigación frente a estos flagelos tan poderosos.
¿En qué condiciones el Estado de Guatemala enfrenta el desafío de la seguridad regional y nacional frente a estos flagelos? La respuesta, asúmala cada uno de ustedes. Desde su propia experiencia, desde su propia especialidad, desde su propio conocimiento. Hermanos diputados de Centroamérica, de Panamá, de México, ustedes saben perfectamente los efectos negativos de esto en nuestra vida institucional. Compañeros diputados guatemaltecos, ustedes saben los nefastos efectos que el narcotráfico causa en el ejercicio de la vida cotidiana. No digamos la incidencia de ese dinero y de ese poder en la vida política, en la vida institucional, en la financiación de campañas electorales. Y eso solo viene a perturbar la vida institucional de un país, de una nación, de una región y de nuestro planeta. Guatemala, sola o bien acompañada, seguirá asumiendo una posición fuerte y definida frente a estos flagelos. Yo quiero presentarles al coronel Miguel Ángel Orozco, director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, está con nosotros. El teniente de navío Estuardo Rivera, de la Fuerza Especial Naval, y el coronel Roderico González Barrera, comandante de la Unidad de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Guatemala. Aquí hay 3 guatemaltecos, oficiales de nuestro ejército, que están al frente de tareas específicas para poder enfrentar estos flagelos que dañan a Guatemala y que dañan a la región y que dañan al planeta. Sí. Termino diciendo esto. Si los últimos 20 años que hemos vivido nosotros no nos han gustado tanto frente a estos flagelos, imagínense ustedes cuánto nos podrían gustar los próximos 20 años para nuestros hijos y nietos si hoy no hacemos algo para cambiar esta situación. Muchas gracias. Antes de finalizar, si alguno de ustedes, señores congresistas, tienen una